Señora. Ok, perfecto. La pregunta que nos convoca hoy, que genera controversia, es: ¿los cristianos deberíamos involucrarnos en el cuidado de la creación? Y uno pensaría desde diferentes posturas, sí o no, porque, ¿cierto? O esto es tan grande que me supera. Hay diferentes posturas. Pero la razón por la que la traemos hoy es porque dentro de la misma población cristiana, dentro de los mismos seguidores de Jesús, tenemos unas posturas que a veces pueden ser diametralmente opuestas entre sí. Y cualquiera que lo ve de afuera, es decir, que no es seguidor de Jesús, que no es cristiano, dice, pero ¿cómo así? Unos dicen una cosa que está diametralmente opuesta a otro sector que dicen y hacen otra cosa. Entonces, vamos a dividir la charla en tres puntos fundamentales que quiero tocar, y lo que vamos a hacer es, como el espacio se llama Controversias con Jesús, pues vamos a dialogar, ¿cierto? Cuando hay una controversia, pues tienen que estar las dos partes. Vamos a poner una de las partes, una de las posturas, ¿cierto? De lo que estamos hablando justo en este momento, y luego vamos a mirar y hacer un recorrido un poco rápido, pues por el tiempo, de lo que nos puede aportar ese diálogo con la palabra de Dios. Entonces, vamos a iniciar con esas posturas o esas miradas o esas actitudes cristianas que, bueno, vamos a ver con qué nos identificamos, ¿cierto? Entonces, unas posturas cristianas con miradas un poco de interpretaciones del Apocalipsis, de cierta forma dicen: esto ya está a punto de acabarse, ya están cumpliéndose las señales, está pasando esto en tal lado, está pasando esta situación en tal otro lado, ¿cierto? Y empiezan a hacer la interpretación del Apocalipsis de acuerdo a todo eso que está pasando. Y entonces la postura es: bueno, pues Dios lo va a destruir todo, porque lo menciona en el Apocalipsis, porque lo vemos en Segunda de Pedro 3:10, no sé si alguien tiene muy presente qué dice Segunda de Pedro 3:10, ahorita lo miramos, en donde pues hace una alusión directa a la destrucción del planeta, por lo menos como lo conocemos. Y entonces dice, pues, si Dios lo va a destruir todo, ¿cuál es nuestro papel? ¿Cierto? Y si miramos un poquito las visiones del norte, me estoy refiriendo al norte del planeta, al norte global, en donde hay algunos países que están en posiciones de desarrollo desde una mirada, desde cierta mirada económica, unas posiciones de desarrollo bastante avanzadas, dicen, no, pues pastores incluso, y están en internet: el planeta Dios lo creó desechable, lo va a destruir en algún momento. Así que bajo esa idea desechable, entonces pensamos, lo desechable se consume, se usa y se bota. Y bajo esa lógica, entonces actuamos también, ¿cierto? Y eso lo dicen algunos pastores y algunas corrientes dentro del cristianismo actual. En segunda de Pedro 3:10, la idea es, les digo, que nos vamos a ver las caras y a conocer, a escuchar las voces, porque también es que sea un poco dinámica la cosa. Si alguien encuentra en este momento y lo tiene ahí a la mano, segunda de Pedro 3:10, entonces pues agradecería que lo pudiese leer, prender su camarita en un minuto y leerlo, estaría muy, muy chévere para que todos podamos ver quién lee. ¿Alguien dijo yo? ¿Quién tiene segunda de Pedro 3:10 por ahí? ¿Sí está por ahí? Segunda de Pedro 3:10. Sí, señora. ¿Quién lo tiene? Yo. Listo, ¿quién dijo yo? Marta. Perfecto, dale. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en ella ahí serán quemadas.
Cuando lo leemos, ¿en qué pensamos? ¿Tú qué pensaste, Martica? O quien esté, de pronto quien quiera decir algo. Lo leemos y ¿en qué pensamos entonces? Pues ahí dice bueno, lo vuelvo a leer como para darle la interpretación, El pero el día sentido. del Señor Ajá, vendrá como ladrón en la noche, no sabemos cuándo, en ajá. el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras en ella serán quemadas. O sea, va a haber destrucción. Va a haber destrucción, ¿cierto? Eso es como lo que aparece ahí. Entonces, bueno, ese versículo fuera de contexto y todo, pues hace pensar a muchos cristianos. Primero, Dios tiene el control de todo porque también, pues digamos que en otras partes de la Biblia, pues se hace evidente que Dios tiene el control de todo. Y Dios también va a tener el control de la destrucción. Entonces no necesitaríamos hacer nada porque ya está escrito, porque así va a ser, porque si hacemos o no hacemos tarde o temprano va a ocurrir. Entonces de ahí surgen otra cantidad como de elementos y de argumentos. Argumentos, por ejemplo, que llevan a pensar a muchos cristianos en posturas negacionistas, que hoy existen bastantes, que tienen cierta tinte de conspiración también y que se basan en otras teorías. Entonces dicen, no, el calentamiento global no existe, o si existe, pues es, digamos, propio de los cambios de la naturaleza. Dios lo dijo así, ¿cierto? Y entonces empiezan a ver esas posturas y esas posturas nos llevan un poco en ocasiones a la inacción, ¿cierto? A no ver qué puede estar pasando detrás de todas las situaciones que están ocurriendo en este momento. Ocurre otra cosa en el entorno cristiano y es que pues estamos influenciados pues, por el mundo occidental y por la concepción occidental y griega, aún estamos bastante influenciados. Y esa visión nos dice, hay una división entre lo material y lo espiritual. Y se repite mucho en las comunidades también. Incluso en algunas comunidades se hace ver más importante el sacrificio de Jesús cuando vino aquí a la tierra que la propia vida y encarnación de Jesús, porque lo más importante en este caso, según esa concepción que tenemos tan grabada en nuestra mente, es el alma. Y entonces las cosas del alma son las importantes y las cosas del cuerpo, de la carne, son las que nos alejan y nos separan de Dios. Y claro, digamos que hay unas referencias en la Biblia de Pablo, sobre todo, que nos pueden hacer pensar en este sentido, pero también hay una gran influencia pues, de la filosofía griega y de todo este pensamiento griego que aún nosotros tenemos. Lo que nos ha hecho también ver un poco que la concepción de un ser humano está en partes, ¿no? Entonces se hablaba de la parte del alma, del espíritu, del cuerpo, y que esas partes están en cambio de estar en constante unión, están en constante desunión y son solo partes, ¿cierto? De un rompecabezas o algo así. Pero cuando empezamos a ver que incluso la concepción hebrea no era esa, entonces decimos, bueno, pues la concepción judía también mostraba otra cosa distinta, pero estamos bastante mediados por esto. Entonces, los cristianos decimos, hay veces, no, mi misión es salvar mi alma y mi misión es salvar almas. Y la pregunta es, ¿y dónde dejamos el cuerpo? ¿Dónde dejamos lo material? ¿Dónde dejamos la corporalidad? Que finalmente nos está acompañando, ¿cierto? Entonces ahí está, digamos que otra postura, pues que se ve bastante hoy en día también. Otras posturas, entonces la tenemos por aquí. Me agobia el problema, pero no puedo hacer nada. Entonces ahí es cuando uno empieza a ver cosas como estas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces están ahí. Esta es una representación. Hay un documental que se llama Marea Humana, que salió antes de la pandemia, unos 4 años más o menos, en donde presenta toda la migración permanente que hay en este momento de personas, de seres humanos, porque
pues la situación en sus países cada vez se pone más desesperante y desesperanzadora. Entonces tienen que buscar cómo irse a otros lados del mundo a buscar un futuro mejor porque en sus países ya no hay recursos naturales. Y ha sido una situación que ellos no han buscado, sino que otros países, como ha pasado a lo largo de la historia, colonizadores, otros países que han tenido más fuerza, ¿cierto? Y han tenido, digamos, que el control de esos otros lugares, pues hacen finalmente que las personas ahí ya no puedan vivir y tengan que buscar esperanza en otros lados en donde finalmente no son recibidos y que en muchas ocasiones son los países que produjeron esas mismas situaciones complejas que están viviendo ahí. Vemos situaciones desoladoras, esto no es lejos, esto es cerca, esto es en Colombia, y lo vemos así en todo el mundo. Vemos cifras, vemos datos, vemos noticias, entonces las noticias nos dicen, sí, unos lo muestran como el calentamiento global, otros dicen, no, el calentamiento global no. Entonces algunos científicos que están un poco sesgados también con los intereses económicos dicen, sí, pero esto tal cosa, pero todos los días vemos, ¿cierto? Vemos. ¿Qué pasa? Hay veces no nos tocan a nosotros mismos directamente, entonces lo volvemos paisaje. Decimos, bueno, eso es una realidad, pues qué pesar con la gente que lo vive, qué pesar con la naturaleza, pero yo estoy aquí para salvar almas. Y ya, y esas otras situaciones, digamos, accesorias, pues no me tocan, no me tocan directamente. Entonces también otros asumen la postura, bueno, pues lo que haga o deje de hacer, pues no va a impactar, porque es que el mundo ya está así, Dios lo va a destruir, en la Biblia lo dice, y finalmente, pues entonces lo que yo haga o deje de hacer, pues no impacta ni produce ningún cambio, digamos, visible o verdadero. Entonces, pues, ¿para qué lo hago? Más bien me ocupo en otras cosas más espirituales. Entonces, así están las cosas, digamos, claro, lo trato de condensar así muy rápidamente. Por supuesto que hay muchas otras posturas, de aquí se derivan algunas otras importantes también, y es, se confunden ideologías políticas en este momento con aspectos religiosos y aspectos teológicos, y entonces se mete en un mismo costal a los de izquierda o a los progresistas o a los ecologistas o a las ONGs, y en algunas partes del mundo y algunas comunidades religiosas pues meten todo en costales y polarizan. Y la polarización es otro fenómeno que se ha exacerbado en los últimos años, también a raíz de la influencia de los medios de comunicación masivos y de las redes sociales. Entonces, uno ve polarización incluso dentro de los cristianos, y esto lo repito, digamos, porque pues ese es el tema que nos trae hoy. Y esas controversias son tan fuertes que incluso en las redes sociales los mismos cristianos de diferentes corrientes teológicas, de diferentes denominaciones, se ponen a pelear entre sí. Entonces, insultan a los unos, insultan a los otros, les dicen a los ecologistas progresistas y que eso es del diablo. Eh, Tildan a los movimientos latinoamericanos, y eso lo hacen bastantes pastores, pues que no son latinoamericanos, desafortunadamente, tildan a los latinoamericanos como unos guerrilleros, como que no conocemos bien el Evangelio, como que estamos todos alineados con la teología de la liberación, y entonces se sataniza la teología de la liberación. Eh, y entonces todas las luchas que hay en estos países latinoamericanos, en los países africanos, en el sur global, también esas luchas se reducen a que son personas resentidas, a que son personas de izquierda, a que son personas progresistas, a que el feminismo nos invadió, bueno, todos esos otros discursos. Y ocurre mucho que esos discursos y esas posturas hacen que nos polaricemos tanto que no encontremos un punto en común de diálogo y que perdamos de vista lo que dice la Biblia también, las cosas que nos puede decir la Biblia en este caso de este tema, y nos paremos en posturas que son irreconciliables. Entonces, ahí surge la cuestión, bueno,
si mediante Jesús estamos llamados también a la reconciliación, como lo manifiesta Colosenses 1 del 15 al 20. Em, y ahí, ahorita lo vamos a ver un poquito más en profundidad, también Pablo hace un llamado a mirar que esa reconciliación es con toda la creación. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es la postura entonces de nosotros los cristianos? ¿O cómo podríamos empezar a mirarlo de otras maneras sin polarizarnos tanto, sin ideologizarnos tanto, sino mirando otra vez bajo el lente de Jesús, de lo que vino a hacer aquí en la tierra, de de ese concepto tan grande y tan fuerte que es la reconciliación y de todo lo que nos ha enseñado el Antiguo Testamento y lo que nos enseña el Nuevo Testamento y la bisagra o el vínculo ahí es Jesús, para mirar entonces nosotros qué hacemos en este momento, ¿cierto? Entonces, están esas posturas, está la realidad que la acabamos de mostrar así. Esta es una pequeña porción de esa realidad, porque esa realidad cada vez sentimos que está más cerca, cada vez la sentimos más. Y como hay veces vemos el mundo también como tan aislado, o nosotros decimos, no, nosotros nos preocupamos más por lo espiritual que lo material, entonces pensamos, o no pensamos más bien en dónde queda el consumo, ¿cierto? Es decir, dónde queda todo este tema de consumo, dónde quedan todos los temas de que lo que se consume de más y que esa concepción y esa idea de estar gastando y gastando también de alguna manera, pues nos está impactando y está impactando a nuestros hermanos y a otros seres humanos y a la propia creación. En ese orden de ideas, entonces, miremos rápidamente, pues, cómo es cómo son esas miradas o cómo podemos acercarnos dialógicamente, cómo podemos hablar y dialogar con la Biblia, ¿cierto? Y bajo el lente de la reconciliación y de lo que vino a hacer Jesús aquí en la tierra. Entonces, vamos a ver algunos puntos con los que de pronto, pues la idea es que nos quedemos también y podamos reflexionar y le pedimos a Dios y le pedimos al Espíritu Santo que pueda apropiarlo un poco más. Entonces hablábamos un poco de Colosenses 1 del 15 al 20. Yo he puesto aquí algunos versículos, no los vamos a ver todos, no versículos, sino algunos apartados de la Biblia también. Vamos a ver los puntos en general por temas de tiempo, pero a darnos cuenta que la Biblia tiene mucho que decirnos en este sentido. Entonces, vamos a empezar por Colosenses 1 del 15 al 20. Colosenses 1 del 15 al 20. Y ahí nos vamos a dar cuenta pues que todo es de Él. No sé si alguien lo tiene ahí pronto, cerca, que nos lo pueda leer, así despacio un poco para que cojamos algunas ideas. ¿Alguien lo tiene por ahí? Colosenses Él 1, es, Colosenses 1 del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz.
Gracias, William. Este apartado da pues para muchas reflexiones y para estudiarlo profundamente. Hoy hacemos énfasis en algunos puntos y es el énfasis que hace Pablo en este caso en la supremacía de Jesús, en la importancia de Jesús antes de la creación, en la caída y en la reconciliación. Entonces termina diciendo que Jesús pues es el que nos ha reconciliado no solamente a nosotros los humanos, sino que establece ahí que es a toda la creación, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a pensar, bueno, hay algunos elementos ahí como importantes. Y entonces lo he dividido en 3 puntos grandes. Hay muchos puntos y estos puntos no son míos únicos, hay bastantes científicos, bastantes evangelistas, cristianos en todo el mundo que han estado hablando de estos temas hace mucho tiempo. Cito a Bob Frost, cito a Scarezzo, cito a Miguel Wickham y a muchos otros pues que están poniendo como en tensión todos estos temas en este momento. Entonces, un punto importante que surge aquí es que la tierra no es nuestra, sino de Dios. Y aquí hay solamente unos pequeños aportes de lo que nos dice la Biblia. Hay muchos más. Los salmos son especialistas, si nos ponemos a verlo de esa manera. Los salmos son especialistas en resaltar y recalcar la supremacía de la creación de Dios y de su creación. La belleza, porque también esto pasa por lo estético, ¿sí? Los salmos destacan la belleza de la creación, la grandeza de la creación, cuando dice los mares, ¿cierto? Cuando habla de los cielos, de la tierra, de todo lo que en ella habita. Entonces, nos empezamos a dar cuenta, por ejemplo, en Salmo 24:1, que la tierra es de Dios. La tierra es de Dios. Y eso nos empieza a decir algo. Si la tierra es de Dios, es una representación también visible de lo que es Dios. Dios la ama porque la creó. ¿Cuál es nuestra postura de amor respecto a lo que Dios ama también? ¿Cierto? Entonces, en ese Salmo 24:1 vemos lo que destaca en este momento, que quiero hacer énfasis, es la tierra es de Dios. El Salmo 104 todo también habla de que la tierra, el dueño de la tierra es Dios. En Job 41:11 también dice como una conclusión grande de todo el acontecer de Job y todo lo que había ocurrido en torno a su vida y a sus reflexiones. Dice, todo cuanto hay es mío, dice, todo cuanto hay es mío. En Deuteronomio 10:14 también se hace referencia a que a Dios le pertenece. Fíjense que estamos hablando de textos del Antiguo Testamento, ¿sí? Porque los textos del Antiguo Testamento tienen mucho que decirnos también en este tema. Están los salmos, el Salmo 148, todo lo que existe, todo lo que respire, tanto el 148 como el 150, todo lo que existe, alabe a Dios. Entonces ahí es cuando uno empieza a sentir y a pensar, la Biblia tiene bastantes cosas que decirnos. Cuando vemos y contemplamos la naturaleza, quizás también podemos pensar que todo lo que respira alaba también a Dios y hace alusión a la grandeza, a la belleza, a la majestad y a la potestad de Dios. El Salmo 96, del 10 al 13, nos dice pues que Dios es rey. La concepción de rey, de reinado, como la tenían los judíos. El Salmo 98, que también hace al final hace una advertencia y dice,
Destruiré a los que destruyen la tierra. Entonces también ahí hay una advertencia interesante. ¿Eso nos toca a nosotros? Uno puede decir, no, pues es que yo no la estoy destruyendo, son otros, son las industrias, son cuál es mi papel y cuál es mi rol también, ¿cierto? Entonces el primer punto para destacar el día de hoy, para que quizás nos quedemos con eso, es la tierra no es nuestra, la tierra es de Dios. Suficientes textos bíblicos que están aquí y los otros que no están, nos hacen ver eso. Dios dio derecho y responsabilidad de cuidar la tierra. Ese es el otro punto grande e importante en el que quiero hacer énfasis el día de hoy, que lo podamos mirar un poco. En Génesis 2:15 se menciona cuando Dios dice, van a cultivar y cuidar. Y hay unas metáforas bien bonitas que utilizan algunos cristianos como Miguel Wickham. Entonces nosotros somos los jardineros fieles, ¿no? Pensemos en qué hace un jardinero fiel. Vamos a cuidar, ¿cierto? Y vamos a cultivar, ¿sí? ¿Qué significaría eso? Hay una responsabilidad ahí, ¿cierto? En Génesis 1:28 también habla sobre someter la tierra, señorear la tierra y le da la responsabilidad al hombre, pero entonces también hay que ver, y eso es motivo de otro estudio más profundo, qué significaba en ese contexto el someter y el señorear. No es solamente estar por encima de, sino que hay una responsabilidad. Se habla de mayordomía, por ejemplo. Entonces no somos dueños, nosotros solamente somos mayordomos, pero también la interpretación de mayordomía puede prestarse para otras ideas distintas hoy en día. Entonces, se piensa, ¿no? Dios nos dio todo para que lo usemos, Y es ese concepto utilitarista que viene también de toda esta dinámica capitalista y es lo utilizamos y ya no lo usamos. Ah, sí, que lo debemos cuidar y contemplar y darle gracias a Dios, pero va más allá de eso. También está todo lo que nos puede decir, bueno, Éxodo, Deuteronomio, da una serie de pistas y de no premisas, sino también le dice al pueblo de Dios, hay ciertas responsabilidades y hay ciertas cosas que hay que cumplir a manera de leyes. Pero se resaltan temas importantes. Dios les habla sobre el descanso en Éxodo y en Deuteronomio. Entonces está el Shabbat, ¿cierto? Como descanso. Pero ¿qué significa más allá del Shabbat, ¿cierto? Para el ser humano el descanso. El descanso también es concebido para la tierra. Entonces en Deuteronomio y en Éxodo también se habla de ese descanso para la tierra. De otra fiesta o de otro ejercicio importante que es el jubileo. Esa concepción también de tener la tierra, de usarla, ¿cierto? Pero también de justicia para los que no han tenido, de justicia para los deudores que no han podido, de justicia. Y ahí está también, digamos, como muy metido ese tema en la ley de Dios, en Éxodo y en Deuteronomio. Está el tema de la propiedad, cuál es ese concepto de propiedad, ¿cierto? Pero también se habla de incluso darle a los animales, ¿cierto? Entonces lo que sobre, lo que quede, también se reparte a los animales, eso lo dice en la Biblia. Y entonces eso empieza, si lo leemos en clave de que es la ley de Dios, pero que está pensando en su creación, no solamente en el ser humano como centro, sino más bien en la creación y Dios como centro, empezamos a pensar de otra manera. Por eso el punto es, Dios nos dio derecho y responsabilidad de cuidar la tierra. Hay otras alusiones en la Biblia también importantes, pero quería hacer énfasis en estas. Otro punto, para ir finalizando, la caída y la reconciliación. ¿Qué significa eso, cierto? Entonces, encontramos también muchas alusiones y referencias en Apocalipsis, ya vamos a ver un poco por qué. En Romanos 8,
del 19 al 22, que es un pasaje bastante trillado y veces. Entonces, en la parte final dice, la naturaleza gime con dolores de parto, entonces se puede interpretar de muchas maneras, pero por eso digamos que aquí el contexto es Romanos 8 del 19 al 22, para poder encontrar un contexto un poco más amplio, ¿no? Entonces es el concepto de esa caída, pero también como la caída ha afectado no solamente al ser humano, sino ha afectado a toda la creación, a todo cuanto existe. Entonces, hay un autor que es Bob Frost, y él dice, los problemas del hombre no son materiales, los problemas del hombre son morales. Lo dice un evangelista que se ocupó de estos temas, como les mencionaba. Los problemas del hombre son morales, no materiales. Todo empieza no tanto en la materialidad, sino en esa situación que la Biblia relata como la caída. Lo que pensó el ser humano en ese momento, lo que sintió el ser humano en ese momento y lo que lo llevó a. Y eso fue lo que se desencadenó todo. Pero también entonces empieza Pablo, incluso algunas parábolas de Jesús empiezan a llamar la atención respecto a la reconciliación y respecto a nuestras responsabilidades. Y respecto a ese Jesús de la reconciliación, no solamente del ser humano con Dios, sino de su creación con Dios. Está también Marcos 10:45, no lo vamos a leer ahorita por tema de tiempo, pero pues también sería muy, muy bonito si después en nuestros momentos y en nuestros silencios podemos verlo, que hace referencia a esa caída, pero también a esa reconciliación. Y en Apocalipsis, que también, como lo mencionaba, se puede interpretar y hoy en día se está interpretando y malinterpretando también de muchas maneras, desafortunadamente, pues en ese momento el escritor de Apocalipsis empieza a hacer evidente algo que no se veía. Y eso que no se veía era que todos, incluso los seguidores de Jesús, todos los que vivían en ese momento en el imperio, que en ese momento era el imperio romano, estaban deslumbrados por todo lo que ofrecía el imperio. Hoy en día ese imperio no es el imperio romano, podemos hablar de muchos otros imperios, pero la invitación siempre en Apocalipsis, más allá de verlo de una forma desesperanzadora y de destrucción, la invitación también es que primero Dios nos deja claro que no hay acuerdo entre Jesús y la bestia, como sea concebida la bestia de acuerdo a nuestros tiempos y a todos los 2000 años que hemos vivido después de la venida de Jesús. Hace referencia finalmente a que es la cultura dominante con la que no debemos estar de acuerdo, con la que los cristianos no comulgamos. Entonces dice en Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, y no dice salid de ella, y se ha interpretado de muchas formas, es pensar cuál es esa cultura dominante, qué nos dicen esas culturas dominantes y cuál es nuestro papel como cristianos. En este caso, cuál es nuestro papel como seguidores de Jesús en la reconciliación, en nuestra carnalidad, en el sentido en que en corporalidad, por decirlo de alguna manera, estamos aquí física y carnalmente, estamos relacionados con nuestros entornos y hay veces esa relación con los entornos también se ha distorsionado. Es una relación de consumo, es una relación de yo hago esto porque me beneficia y no me importa, digamos, el resto, o salvo almas y no veo, digamos, todas las otras necesidades y realidades que hay, o bueno, todas las otras posturas que ya veíamos. La invitación en este momento es que más allá de solo decir y pensar, bueno, reciclamos en nuestra casa, hacemos algunas acciones que pueden llevar a cuidar la creación, es pensar en lo siguiente. Las acciones ecológicas o las acciones que nosotros sigamos como seguidores de Jesús en cuanto al cuidado de la creación deben salir del núcleo de lo que creemos. Y la pregunta es en este momento, ¿cuál es ese núcleo de lo que nosotros creemos?
Y digamos que aquí se abre un poco la discusión, las preguntas o lo que queramos de pronto aportar o participar, pues para que lo podamos hacer justo ahora. Esto en general es como lo que quería traer. Es una apertura a la pastoral que viene en este momento en el marco del PECAF, que es el programa que la Fundación El Renuevo ha venido ofreciendo por muchos años. Y la pastoral que vamos a empezar este sábado tiene que ver con el cuidado de la creación desde una perspectiva bíblica. Entonces, esto es solamente un abrebocas. Y bueno, pues se abre la discusión. Si alguien quiere participar, decir algo, en este momento es bienvenido a hacerlo. Puede ser que ocurra en este momento que algunos digan yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, aquí ya empezaron a levantar la mano Mónica Rico. Hola Mónica. Dale. Mónica, tienes apagado el micrófono por si estás hablando. De pronto alguien más quiere aportar, participar o tener otra postura distinta a lo que estamos hablando en este momento mientras vamos a escuchar a Mónica. Vanessa, Mónica escribe que el anfitrión no le permite abrir el micrófono. No, Mónica tiene acceso sin problema, no sé por qué no. Ok, Que listo. todos están accediendo. O sea, cualquiera persona puede hablar, entonces creo que no sé qué pueda pasar en su caso, pero voy a mirar acá. ¿Cuáles son esas posturas que encontramos en nuestras comunidades de fe? ¿Y cómo lidiamos con esas posturas o qué hacemos o qué podemos hacer o qué estamos haciendo también respecto a la conciencia del cuidado de la creación y a propiciar la reconciliación de la creación también bajo la mirada de Jesús? Esas son las preguntas que pueden surgir en este momento. Mónica, puedes hablar. Estás de coanfitrión por si tenías algún obstáculo. El tema es de tu micrófono allí. Okay. Por favor, ¿nos puedes escribir? Y yo leo el mensaje, Mónica. Tienes una pregunta de Marta Balbuena. Marta, ¿está en el chat? Mira, lo que yo quiero comentar es con respecto a una inquietud que siempre he tenido y que digamos que tú ya lo tocaste en parte ahí, y es el hecho de que la creación gime por ser restaurada. Entonces, siempre he pensado, yo, no es que diga que esto es una postura específica de comunidad ni nada, pero siempre he pensado que esa creación de Dios tan especial que nos la permite a nosotros administrar, ella misma está reclamando que esa administración sea íntegra. Entonces, yo creo definitivamente que sí es una responsabilidad de nosotros como hijos de Dios administrarla de la mejor manera. Entonces, tú lo mencionas y dices, sí, hay responsabilidad. Y sí, ese pasaje es bastante ilustrativo
para quienes hemos sido mamás, ¿cierto? Y podemos comprender un poco, sentir un poco ese dolor de parto, sobre todo cuando no hay anestesia ni nada, como en mi caso. Y ese dolor, ¿cómo será el dolor de la naturaleza por dar a luz, ¿cierto? O sea, por ver algo diferente. Eso nos hace pensar también. Gracias, Marta. Mónica, ¿pudiste resolver tu situación? ¿O ya hay en el chat alguna pregunta? Sí. Me confronta la frase que pusiste al abrir el debate. Me hace reflexionar. Mi postura ha sido que Dios nos provee con la creación y le agradezco por ella, pero sí veo que debo revisar el fundamento. Qué bonito. Y en el caso de Mónica, que ¿A está qué frase? rodeada. ¿Nos recuerda la frase, por favor? Bueno, suponer, no sé exactamente a cuál haga referencia, Moni, pero estamos aquí, los cristianos deberíamos involucrarnos en el cuidado de la creación. Si Dios va a destruir el planeta, ¿para qué nos ocupamos en cuidarlo? Dios tiene el control de todo, no necesitamos hacer nada. Quizás también haga referencia pues como a esa concepción. Le agradecemos a Dios por estar, por tener, ¿cierto? Apreciamos la naturaleza de corazón también, porque muchos lo hacemos. Mónica está rodeada de naturaleza y puede ver cómo no había nada en el lugar donde vive, y gracias a los cuidados también y la entereza, empezó a florecer todo y a ver frutos y todo. Entonces uno dice, bueno, la naturaleza, Dios se manifiesta a través de la naturaleza y nos da todo, pero también entonces es mirarlo, cuál es nuestra postura, no solamente de agradecer a Dios, ¿cierto? Por lo que nos da, o de decir, bueno, sí, Dios provee y Dios, pero también cuál es nuestro papel, ¿cierto? ¿Qué hay más allá de y qué tiene que decirnos la Biblia? Fabián, tú levantaste la mano. Sí, gracias, Vanessa. Muchos dirán que yo estoy sesgado, pero, pero fue una muy buena presentación. Gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy. A mí me preocupa a veces que exista tanto silencio en los temas controversiales. Cuando hay un tema controversial, hay silencio. Y el silencio, pues no sé cómo se pueda interpretar ahí, ¿no? Si es que no hay posturas, o es difícil tomar posturas, o la otra es que simplemente pues yo no digo lo que creo por temor a ser juzgado. Bueno, hay muchas cosas que pueden pasar ahí. Aquí estoy con tu papá también escuchando. Bien. A mí a mí siempre me ha inquietado una cosa, y es el tema, por ejemplo, de qué es lo que vamos a dejarle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Parece ser que el tiempo, no sé qué tan acertado puede ser, pero parece ser que vivimos en un tiempo muy presentista, donde no hay una proyección de futuro, hay como, no sé si mucha desesperanza, pero por ejemplo los hijos no piensan en tener hijos, y yo creo que los hijos de nuestros hijos tampoco van a pensar en tener hijos, o bueno, cuidar las mascotas o cuidar la tierra, pero eso es como una visión muy pesimista. Yo creo que hay más cosas también alrededor que están sucediendo en el mundo que no nos alcanzamos a imaginar, o pequeñas cosas que se están haciendo, o grandes cosas que se están haciendo que no vemos y que no hay mayor difusión sobre eso. Pero sí pienso que es importante hablarlo y reflexionarlo y saber qué va a pasar, digamos, bueno, si la tierra no es nuestra, entonces cómo hacer para distribuirla mejor, o cómo hacer de alguna manera para ser más justos con ella, ¿no?
pero en los Ujú. debates, mire los debates que hay en este país por el tema de la distribución de la tierra, es una cosa tremenda. Bueno, gracias Vanessa, muy amable. Gracias, gracias, Fabián. Y entiendo tu preocupación, quizás porque somos educadores también, entonces uno dice, bueno, cuando se pone un tema, pues la falta de participación por miedo, por lo que sea, pues como que lo deja uno también con muchas preguntas. Grace, cuéntanos. Bueno, buenas noches a todos. Qué alegría estar en este espacio y felicitaciones al Renuevo por convocarlo, a Vanessa por esa, pues esa presentación tan clara y me encanta es el punto de partida. Me parece que darnos cuenta de la, digamos, de la apropiación que Dios hace de la creación es un punto de partida que no tiene, o sea, que nos da la claridad para poner el fundamento y poder entonces eh, asumir nuestra postura desde, sí, desde ese fundamento, desde esa claridad, ¿no? Entonces, porque nosotros sí estamos permeados por una mentalidad tal vez muy materialista y muy mecánica, en que nos han dicho que somos los dueños de nuestro destino, que Ujú. somos los dueños de, pues, de todo lo que logramos conseguir con nuestro trabajo, ¿no? Y por lo tanto, si decidimos destruirlo, pues es nuestra decisión. Si lo cuidamos, ya es nuestra decisión, pero no darnos cuenta de que realmente eso es solamente un asunto de administración temporal en función del reino de Dios, en función Ujú. de los propósitos de Dios, que son la abundancia y la paz y la prosperidad de todos, le- que haya para todos lo suficiente. Entonces, que participar del cuidado de la creación es participar de esa justicia de Dios para que todos tengamos lo que necesitamos. Y me parece bien especial ese pensamiento de Fabián en relación con las generaciones que vienen, que es cierto, somos apenas yo no, hay un dicho sobre eso, pero somos apenas los administradores de lo que es realmente de ellos. Ujú. Entonces, como también pensar en función de ese futuro. Y sí, muy inquieta, muy preocupada por todo este asunto del plástico. Ese material se descubrió y fue un gran descubrimiento, muy liviano, muy práctico, muy maleable, y tenemos el mundo lleno de plástico. Ujú. Entonces, realmente creo que como cristianos sí tenemos que vivir en una forma muy diferente eh, y pensar muy bien en nuestro consumo y nuestra forma de vivir, ¿no? Y pues lo digo desde no sentir que uno lo logra eh, Ujú. del todo, ¿no? Estamos inmersos en esa lógica del consumo y cómo salirnos de eso y vivir para el reino en en Ujú. esa dimensión también. Pero muchas gracias a todos por este espacio. Gracias, Grace, a ti también por tus aportes y por la reflexión. Bueno, gracias, Grace. Me alegra verte, escucharte. Gracias. Vanessa, muchas gracias por tu exposición. Creo que nos dejas un sentido de no ser colaboradores, sino corresponsables en este tema de la creación, para a partir de allí poder asumir relaciones en donde hay un compromiso con la justicia del reino,
como nos recordaba ahorita Grace. Ujú. Y me dejas preguntas también que nos hiciste. ¿Cuál es nuestra postura de amor frente al Dios que creó? ¿Somos jardineros fieles? ¿Somos corresponsables o solamente colaboradores? Y también me hago una pregunta. Si este tema, como nos decía Fabián, de no querer tener hijos, es un tema de pérdida de la esperanza en las nuevas generaciones, porque el planteamiento y el mandato cultural es crecer y multiplicados, no crecer y disminuir. Y creo que hasta qué punto allí hay una conciencia de caída y no de redención. Y termino con una reflexión que me confronta a mí con tu exposición. Mis acciones frente a la creación son acciones redentoras o solamente de cambio. Mis acciones de cuidado, de corresponsabilidad, son acciones de transformación o solamente de cambio. Y creo que como cristianos estamos llamados es a transformar el entorno, no solamente a cambiarlo. Entonces, gracias, nos impactas con lo que nos compartes. Y para terminar, nos podrías, sé que comenzamos este sábado, entonces las personas que quieran inscribirse es un seminario que hemos llamado pastoral de la reconvención ambiental. El cuidado de la creación desde una perspectiva bíblica. Y son 4 sesiones. Ahí está el número de la fundación, los cuales ustedes pueden, hay un tema de, perdón, un momentico, hay un tema de inscripción, el cual el link podemos mandarlo. Ahora, ahí está el número de la información que ustedes quieren, se pueden conectar y pueden inscribirse. Vanessa, solamente para terminar, ¿nos puedes decir más o menos cuál va a ser el contenido de esta temática? Claro, vamos a hacer un recorrido un poco más detenido. Son 4 sesiones. En la primera sesión vamos a hacer un recorrido un poco más detenido de la concepción de la creación desde la perspectiva de Dios y de la perspectiva de la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La segunda sesión vamos a hablar sobre la caída y la reconciliación, es decir, el papel de Jesús, ¿cierto? En este tema del cuidado de la creación. En el tercer módulo vamos a ver la problemática, en el tercer, sí, módulo no, sesión, vamos a ver la problemática ambiental actual. Y en la cuarta y última sesión vamos a mirar cómo podemos nosotros ser actores propositivos y participativos, ¿cierto? Desde este reconocimiento que vamos a hacer, este viaje que vamos a hacer en las sesiones anteriores. Ese es, en términos generales, la estructura. Ok, aquí hay una en el chat, dice Patricia, más allá de un miedo a actuar, creo que lo que nos invade es la ignorancia frente al qué hacer y cómo actuar debido a la desconexión con la creación. Sí, eso Bueno. es interesante. Y Mónica, desconexión con la creación. Marta había levantado la mano. Ok, Mónica, espérate y termina aquí. Eso, que en el chat había esos comentarios. Okay. Cuando el Estado se ocupa de nuestros desechos en las ciudades, nos ha castrado ese sentido de responsabilidad o participación en el cuidado de la creación, dice Mónica. Salomón dice, gracias por el aporte valioso. Y Mónica pregunta, ¿cómo entender el título de pastoral? Reconvención ambiental. Y terminamos con esa respuesta para cerrar nuestra sesión. Adelante. Es que es interesante dentro de los conceptos que se manejan
en ingeniería ambiental y en todas las, en la rama, digamos, de los estudios ambientales académicos, se habla de reconversión, de reconversión. Es un concepto un poco técnico, relacionado también con la reconversión de cierto territorio, es técnico, pero entonces lo interesante es cómo mirar la reconversión, y mirar nuestra conversión respecto a ese cuidado de la creación desde la perspectiva bíblica. Entonces es como el juego de ese tecnicismo o ese concepto dentro de todas las ciencias ambientales, y cómo nosotros también de alguna manera podemos pensar en convertir, en reconvertirnos, ya no solo desde la mirada de la reconciliación de Jesús con el hombre, sino la mirada de la reconciliación de Jesús con la creación entera. Esa es la razón. Ok, bueno, Vanessa, muchas gracias. Quiero pedirle a Grace si quieres terminar con una oración, por favor, para cerrar este diálogo de controversias con Jesús. Claro que sí. Gracias. Señor Jesús, agradecemos por la forma en que nos hablas siempre y que nos invitas a convertirnos renovadamente a tu reino y a tu propósito. Y ponemos nuestras vidas, cada uno de los presentes, en tus manos. Señor, tú nos quieres invitar a un nuevo nivel de conversión con esta temática y queremos disponernos para eso, Señor. Queremos orar que tú, que nos has dado un país tan rico en tantos recursos, nos hagas fieles a tu evangelio como iglesia, como pueblo tuyo, para vivir de acuerdo a tu propósito, Señor, en este aspecto también. Te lo pedimos. Y damos gracias por la vida de Vanessa y por el renuevo que tiene este espacio para reflexionar. Bendecimos la vida de cada uno, sus familias, en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Buenas noches. Gracias, Grace. Gracias, Vanessa. Gracias.